Ella prometió cuidarme. Y lo tomó todo. El accidente no llegó con advertencia, llegó como llegan las cosas que parten una vida en dos tan rápido, violento y definitivo. Un día mis padres estaban discutiendo sobre planes para el verano, y al siguiente solo quedaban formularios, llamadas perdidas y un silencio que no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Tenía 15 años cuando todo ocurrió, demasiado joven para entender las consecuencias legales de la muerte, pero lo suficientemente mayor como para sentir como el mundo se volvía peligroso de repente. La casa se llenó de gente que hablaba en susurros, como si el volumen pudiera romperme. Vecinos, familiares lejanos, conocidos que no veía desde hacía años. Todos decían lo mismo, aunque lo sentían, que mis padres eran personas maravillosas, que yo era muy fuerte. Yo no me sentía fuerte, me sentía vacía. Fue entonces cuando ella apareció con claridad, Anclaran, la mejor amiga de mi madre desde la universidad. Había estado presente en cumpleaños, cenas importantes, vacaciones ocasionales. Siempre había sido parte del fondo de mi vida. Alguien confiable, casi familiar. Cuando me abrazó en el hospital, lloró conmigo. Me dijo que no estaba sola, que ella se encargaría de todo en ese momento. Esas palabras se sintieron como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga en las decisiones. Se tomaron rápido, o al menos así lo sentí. Los adultos hablaban entre ellos, los documentos aparecían, las firmas se recolectaban. Me dijeron que Clara sería mi tutora legal hasta que cumpliera la mayoría de edad, que era lo mejor, que mis padres lo habrían querido así, que necesitaba estabilidad, continuidad, alguien que conociera a la familia. A nadie me preguntó realmente qué quería yo. No me opuse, no sabía cómo hacerlo. El duelo te reduce a sobrevivir el día siguiente, no a cuestionar estructuras que otros construyen en tu nombre. Firmé donde me dijeron que firmara. Asentí cuando me explicaron las cosas de forma vaga. Confié, porque confiar era más fácil que pensar en mí. Mudé a la casa de Clara 2 semanas después del funeral. Dejé atrás mi habitación, mis cosas, los rastros físicos de la vida que había perdido. Ella decía que era temporal, solo hasta aquí. Tuduse me aseguró que mis pertenencias estaban seguras, que mi casa estaba protegida, que mis padres habían sido previsores. Hablaba mucho de los responsables, que habían sido en Clara. Era amable de una forma constante, casi excesiva. Me preparaba el desayuno, me llevaba a la escuela, me preguntaba cómo me sentía. Siempre estaba atenta, siempre vigilante. Si lloraba, me consolaba. Si me quedaba callada, me dejaba espacio. Su cuidado era tan completo que no dejaba lugar para la duda, o eso creían. Con el tiempo empecé a notar pequeños cambios, detalles que no parecían importantes por sí solos, pero que se acumulaban. El correo que llegaba a su nombre y no al mío, las llamadas que tomaba en otra habitación cuando se mencionaban bancos o abogados, las frases tranquilizadoras que siempre terminaban con la misma idea, que yo no debía preocuparme por nada, para eso estoy yo. Repetía con suavidad, a mis padres habían tenido ahorros, una casa, un seguro, cuentas que estaban destinadas a mi educación, a mi futuro. Y solo sabía. Ellos siempre hablaban de asegurarse de que yo estuviera protegida, de que no dependiera de nadie. Me habían dicho que todo estaba organizado. Cuando pregunté, Clara me explicó que todo estaba bajo control, que los fondos estaban siendo gestionados, que legalmente ella debía encargarse de las finanzas hasta que yo fuera adulta. Usaba palabras técnicas sin profundizar demasiado, como si los detalles fueran innecesarios para alguien como yo. Yo asentía. Seguía confiando en el duelo. Me mantenía cansada. Mi mente se movía lentamente,
como si cada pensamiento tuviera que atravesar agua espesa. A veces olvidaba qué día era. A veces me sentía culpable por reír. A veces simplemente quería desaparecer en la rutina y Clara estaba allí para encargarse de todo lo que yo no podía. Empezó a vender algunas cosas para simplificar. Primero, objetos pequeños. Luego mencionó que la casa de mis padres estaba vacía, costando dinero en mantenimiento. Dijo que sería más práctico alquilarla. Después, habló de venderla. Siempre lo presentaba como una decisión lógica, responsable, temporal. Nunca me mostró documentos aun cuando le pregunté por mi herencia. Me dijo que no era el momento de pensar en eso, que mi prioridad era sanar, que mis padres no querrían que me estresara con temas financieros. Decía sus nombres con una delicadeza estudiada, como si invocarlos fuera suficiente para cerrar cualquier duda. Sentía egoísta por insistir. Los meses pasaron. Cumplí 16. Luego, 17. La vida siguió avanzando de una forma que me parecía ajena. Clara se volvió más ocupada. Hablaba de inversiones, de cambios, de oportunidades. Compró un coche nuevo. Remodeló partes de su casa. Todo parecía normal. Pero algo en mi interior empezó a incomodarse. No. Fue una gran revelación lo que despertó mis sospechas. Fue una sensación persistente. La impresión de que mi nombre ya no aparecía en ningún lado. De que mi historia estaba siendo administrada por otra persona. En una tarde, encontré una caja con documentos antiguos en el garaje. Papeles de mis padres, contratos, cartas. No estaban organizados, parecían olvidados. Entre ellos, vi referencias a cuentas que nunca había oído mencionar. Propiedades que Clara decía que no existían. Fechas que no coincidían con su versión de los hechos. Por primera vez desde el accidente, sentí algo distinto al dolor. Me sentí alerta. Empecé a prestar más atención, a escuchar mejor, a recordar conversaciones pasadas, a notar cómo Clara siempre evitaba respuestas concretas, cómo se molestaba ligeramente cuando hacía demasiadas preguntas, cómo su tono cambiaba apenas, lo suficiente para hacerme sentir que estaba siendo ingrata. Comprendí entonces algo que me hizo estremecer en mí. Duelo no solo me había vuelto vulnerable, me había vuelto invisible. Clara había construido una narrativa en la que yo era una niña rota que necesitaba ser guiada, protegida, manejada, y dentro de esa narrativa ella tenía todo el poder. To do el acceso, todo el control. Ella creía que yo no sabría dónde mirar, que no tendría la energía para cuestionar, que el tiempo jugaría a su favor. Lo que no sabía era que el duelo con el tiempo deja espacio para otra cosa en claridad. Y mientras revisaba esos papeles, con manos temblorosas, entendí que lo que había perdido no era solo a mis padres. Estaba perdiendo todo lo que habían sellado para mí. Y si no hacía algo pronto, no quedaría nada que recuperar. Ese fue el momento en que dejé de ser solo una huérfana agradecida y empecé a ser alguien que observaba, alguien que recordaba, alguien que estaba a punto de descubrir hasta dónde había llegado la traición. Después de aquella tarde en el garage, nada volvió a sentirse inocente. La casa de Clara seguía siendo la misma. Los gestos de cuidado continuaban. Las comidas aparecían en la mesa a la misma hora. Pero algo dentro de mí había cambiado de lugar. Ya no vivía solo en el duelo. Vivía en la observación. Cada palabra que ella decía, cada decisión que tomaba en mi nombre, comenzaba a pasar por un filtro distinto. El silencio que antes era cansancio, ahora era estrategia. No la confronté, no le pregunté de inmediato por los documentos que había encontrado. Entendí, casi instintivamente, que cualquier reacción apresurada solo reforzaría la imagen que ella había construido de mí, la adolescente emocional, confundida, incapaz de entender asuntos de adultos. Esa imagen era su escudo. Yo no pensaba fortalecerlo. En su lugar, empecé a escuchar,
Escuchaba cómo hablaba por teléfono cuando creía que yo estaba ocupada, cómo su voz cambiaba, perdiendo la dulzura que usaba conmigo. Se volvía firme, segura, incluso autoritaria. Mencionaba plazos, porcentajes, decisiones ya tomadas. Nunca decía mi nombre en esas conversaciones. Yo no existía en ese espacio. También empecé a notar cómo se movía el dinero, no de manera obvia, sino a través de cambios graduales, nuevas cuentas, nuevas inversiones, gastos grandes, explicados como necesarios. Cada vez que preguntaba, ella respondía con paciencia ensayada, desviando la conversación hacia mi bienestar emocional. Al siempre mi bienestar, empecé a revisar todo lo que estaba a mi alcance, no solo los papeles del garaje, sino también viejas carpetas escolares, correos electrónicos antiguos, respaldos digitales que mis padres habían guardado en una computadora vieja que Clara nunca usaba. Lo hacía por la noche, cuando la casa dormía, como si estuviera cometiendo un acto prohibido, y en cierto modo lo era, en cuanto más revisaba. Más clara se volvía la discrepancia entre lo que Clara decía y lo que realmente existía. Cuentas de ahorro abiertas a mi nombre cuando era menor, fondos designados específicamente para mi educación, un seguro de vida cuya cantidad no coincidía con lo que ella afirmaba que quedaba. No, era un error. Era on Patreon. Mis padres habían sido organizados, meticulosos. Nada de esto había sido dejado al azar. Ellos no habrían confiado su legado a alguien sin límites claros. Eso me llevó a una pregunta incómoda. Cuando había empezado Clara a mover las piezas, revisando fechas, entendí que muchas transferencias se habían realizado poco después del accidente, durante el periodo exacto en el que yo apenas podía levantarme de la cama. Mientras yo intentaba aprender a respirar sin ellos, alguien estaba firmando, gestionando, reasignando, usando mi dolor como cobertura. En Clara empezó a mostrarse ligeramente impaciente conmigo, no de forma abierta, sino en detalles pequeños. Sus sonrisas duraban menos cuando hacía demasiadas preguntas. Sus respuestas se volvían más cortas. Empezó a recordarme con más frecuencia que legalmente ella tenía la responsabilidad de tomar decisiones. Por mí, no lo decía con crueldad, lo decía como un hecho incuestionable. Eso fue lo que más me inquietó. Su seguridad absoluta. Se movía como alguien que no temía ser descubierta, como alguien convencida de que el tiempo había hecho irreversible lo que había empezado. Y quizá tenía razón. Yo era menor de edad. Dependía de ella. No tenía acceso directo a cuentas ni abogados. Mi voz, legalmente, valía poco. Pero incluso dentro de esas limitaciones, había algo que ella no había considerado. Mis padres habían dejado rastros, no solo financieros, sino intencionales. Correos donde hablaban de protegerme, incluso de personas bien intencionadas. Notas donde expresaban claramente que cualquier tutor debía rendir cuentas, no actuar unilateralmente. No eran sospechas. Aaron. Provisions. Empecé a sentir algo parecido a la ira, pero contenida, enfocada, no una rabia explosiva, sino una determinación fría. Clara no había cometido un error por descuido. Había tomado decisiones conscientes, convencida de que yo nunca tendría la capacidad ni la fuerza para cuestionarlas. Eso dolía más que la pérdida económica, porque significaba que nunca me había visto como alguien a quien respetar. No una noche, mientras cenábamos, mencionó casualmente que estaba reorganizando ciertos fondos para asegurar mi futuro. Lo dijo como si fuera una buena noticia, como si yo debiera agradecer su iniciativa. Asentí, bajé la mirada y sentí como algo se cerraba dentro de mí. Ya no iba a pedir explicaciones, iba a reunir pruebas. Empecé a documentar todo, fechas, montos, contradicciones,
Guardé copias físicas y digitales en lugares que ella no revisaría. Aprendí a no dejar rastros visibles de mi investigación, a actuar normal, a seguir siendo la adolescente callada que ella creía controlar. Mientras tanto, Clara se volvía más confiada. Hablaba de planes a largo plazo, de inversiones familiares, de cómo había sacrificado tanto por mí. Empezó a presentarse ante otros como mi salvadora, la mujer que había renunciado a su libertad para criar a una niña rota. Yo estaba sentada a su lado cuando decía esas cosas, y nadie miraba en mi dirección. Esa invisibilidad que antes me había herido se convirtió en una ventaja. Nadie esperaba que yo entendiera. Nadie pensaba que yo estuviera registrando cada palabra. Nadie imaginaba que el duelo me había enseñado a observar sin reaccionar. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Clara no solo había tomado mis bienes, había tomado mi narrativa. Había contado mi historia por mí, pintándome como incapaz, dependiente, agradecida. Y mientras ella hablaba, yo desaparecía. Pero desaparecer no es lo mismo que rendirse. El tiempo seguía avanzando, y con él, mi edad. Cada día que pasaba, me acercaba más a la mayoría de edad, al momento en que su autoridad automática terminaría. Clara lo sabía, por eso se apresuraba, por eso movía piezas ahora, antes de que yo pudiera reclamar un lugar legal. Ella estaba cerrando el círculo. Lo que no sabía era que yo ya estaba dentro. Observando las grietas, una tarde, encontré la referencia final que necesitaba una cláusula olvidada en un documento antiguo, firmada por mis padres años antes, una condición específica sobre la administración de mis bienes en caso de tutela. No era obvia, no estaba destacada, pero era clara y contradecía directamente todo lo que Clara había hecho. Leí ese párrafo una y otra vez, con el corazón latiendo con fuerza. No era una victoria aún, pero era una puerta por primera vez desde el accidente. Sentía algo que se parecía a poder, no el poder de gritar o confrontar, sino el poder de saber, de no estar perdida en la historia que alguien más estaba escribiendo en Clara. Creía que yo no sabía dónde mirar, creía que el silencio era ignorancia. No entendía que el silencio había sido mi refugio, y ahora, mi arma mientras guardaba ese documento con cuidado. Comprendí que el tiempo de observar estaba llegando a su fin. Pronto tendría que decidir cuándo y cómo revelar lo que sabían, porque una vez que lo hiciera, nada volvería a ser igual. Y esta vez, ella no podría fingir que todo lo hacía por mi bien. El duelo me había quitado muchas cosas, pero también me había dado algo que Clara jamás esperó: paciencia y la certeza de que la verdad, cuando se sostiene el tiempo suficiente, termina encontrando la forma de salir. Para cuando cumplí 18 años, ya no era la misma persona que había llegado a la casa de Clara, envuelta en silencio y shock. Por fuera, seguía siendo discreta, medida, casi dócil. Por dentro, cada recuerdo, cada documento, cada fecha estaba ordenado como piezas de un rompecabezas que finalmente mostraba una imagen completa. El cambio no fue repentino, fue una acumulación lenta de certezas. Cada mentira elegante, cada decisión tomada por mi bien, había perdido su efecto. Clara ya no era una protectora, sino una administradora nerviosa de secretos que creía enterrados en el día de mi cumpleaños. Ella me sonrió con un orgullo casi teatral. Habló de sacrificios, de años difíciles, de todo lo que había hecho por mí. Yo asentí, como siempre, pero algo había cambiado. Ya no asentía por sumisión, sino por estrategia. Esa misma semana, solicité copias oficiales de documentos que legalmente ahora sí podía pedir. Cuentas
fideicomisos, contratos, lo que antes era inaccesible, ahora estaba abierto. Y lo que encontré confirmó cada sospecha en transferencias hechas sin autorización válida, activos puestos a su nombre, movimientos que violaban directamente la cláusula que mis padres habían dejado. No era una zona gris, era una línea cruzada. Clara comenzó a notar el cambio. Mis preguntas eran más precisas, mis silencios más largos. Su control ya no era automático. Por primera vez me observó con algo parecido a la duda. Decidí no confrontarla aún. Elegí algo más efectivo. Empecé a existir públicamente. Pedí reuniones. Consulté a un asesor independiente. Hice que mi nombre volviera a aparecer en los registros que ella había monopolizado. Cada paso era pequeño, pero irreversible. Clara empezó a mostrarse inquieta. Su amabilidad se volvió tensa. Su narrativa empezó a resquebrajarse. Ya no hablaba de nuestro futuro, sino de errores administrativos. El lenguaje cambiaba cuando el poder se mueve. Yo no necesitaba venganza inmediata. Necesitaba que entendiera una sola cosa. Ya no estaba sola. Ya no estaba perdida. Y, sobre todo, ya no era invisible. Mientras organizaba el último paquete de documentos, supe que el siguiente paso no sería silencioso. Lo que venía requería luz, testigos y consecuencias. Clara había construido su seguridad sobre mi duelo. Ahora iba a descubrir lo que sucede cuando el silencio aprende a hablar en la confrontación. No ocurrió en una escena dramática ni en un estallido de emociones. Llegó como llegan las verdades que no se pueden negar, con documentos, fechas y firmas que no encajaban. Cuando el proceso se hizo oficial, Clara ya no pudo sostener la versión que había repetido durante años. Todo lo que había administrado por necesidad quedó expuesto bajo una luz que no perdona. La revisión fue meticulosa. Cada transferencia fue rastreada. Cada activo comparado con el mandato original de mis padres. El patrón era claro. No se trataba de protección, sino de apropiación. No dear, sino de decisiones calculadas, tomadas cuando yo era demasiado joven para cuestionarlas. El impacto fue inmediato. Las cuentas congeladas, los bienes bajo investigación, y su nombre dejando de ser sinónimo de confianza. La mujer que había construido su autoridad desde la compasión, ahora tenía que responder desde la responsabilidad. Ya no estaba frente a una menor confundida, sino ante un sistema que no se conmovía por excusas para mí. El cierre no fue la recuperación material, aunque parte de lo perdido regresó. Fue la restitución de algo más profundo. Mi lugar. Volví a figurar legalmente como heredera, como propietaria, como alguien con voz. La historia que ella había contado por años dejó de ser la única versión. Clara no desapareció, pero dejó de controlar el relato. Su poder se redujo a lo que siempre fue: atemporal, condicionado, frágil. Yo, en cambio, recuperé la capacidad de decidir sin pedir permiso, aun cuando dejé la casa que nunca fue realmente mía. No sentí rabia, sentí claridad. El duelo que ella creyó usar como arma se había convertido en mi brújula. El silencio que me rodeó durante años no me había debilitado. Me había enseñado a observar, a recordar y a esperar. Y cuando llegó el momento de hablar, no lo hice con gritos, lo hice con pruebas.